Se está hablando mucho en el último tiempo de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Y muchos lo confunden con lo que es el trastorno bipolar. Son dos cosas completamente diferentes. En el trastorno límite de la personalidad, la característica fundamental que tiene es una incapacidad extrema para poder manejar los impulsos. Pueden vivir situaciones donde se les genera mucha ansiedad, mucha ira, mucha alegría, en cuestión de segundos estos cambios. En cambio, en la bipolaridad son fases donde se puede tener una sensación exacerbada de emoción, como también fases de una depresión muy profunda. El mejor ejemplo es, me decían, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, si pensamos en un equipo de música, este es nuestro estado de ánimo normal, nosotros lo que tenemos es como un ecualizador, es decir, a veces estamos un poco mejor, a veces estamos un poco peor, pero siempre medianamente mantenemos, ¿sí?, el estado de ánimo medianamente equilibrado. Cuando yo tengo un trastorno bipolar, yo puedo tener un estado de ánimo completamente exacerbado, de excitación, de no poder dormir, de querer hacer 10 millones de cosas a la vez, querer llevar a cabo 20 millones de actividades al mismo tiempo, y de repente caer en una depresión profunda en la cual no me puedo levantar, etc. Para esto generalmente se usan estabilizadores del ánimo, no antidepresivos. ¿Por qué? Porque el antidepresivo podría llevar a una psicosis maníaca. Es decir, si yo trato con un antidepresivo para evitar llegar a este punto de depresión y después se me junta con una fase maníaca, que es cuando tengo el estado de ánimo acá arriba, lo llevo más arriba todavía. Por eso el estabilizador del ánimo lo que hace es un inhibidor de recaptación de serotonina, que lo que hace es mantener el estado de ánimo más lineal. En cambio, cuando se trata de un trastorno de la personalidad límite, cuando se trata de un paciente borderline, que generalmente estos trastornos se empiezan a manifestar en la adolescencia, generando que después tenga muchísimos problemas para lo que es la construcción de vínculos, amistades, el rendimiento laboral, el rendimiento académico. Y lo que más se da son problemas en los cuales el paciente hace un vacío descomunal. Primero, porque tiene una distorsión enorme de la realidad, tanto en lo que tiene que ver con el otro, con quien forma el vínculo, como también en la visión que tiene de sí mismo. Entonces va a tener un desorden descomunal en lo que tiene que ver con lo emocional y con lo que es en las conductas, sobre todo en esto de intercomunicarse. Entonces, el sentimiento que tiene la persona con trastorno límite de la personalidad es la de un vacío. Este vacío que siente, este no poder encontrar su lugar en el mundo, lo lleva a querer tener relaciones vorazmente, en la cual se posesiona del otro, teniendo actitudes por ahí agresivas, por cuestiones de impulso, por el miedo exacerbado a ser rechazado o a no ser aceptado. Entonces, en esta cuestión de querer apoderarse del otro por miedo a ser rechazado, y que de hecho cuando sucede que son rechazados, no pueden controlar este rechazo, generando de forma impulsiva en forma agresiva. Entonces se forma como un círculo vicioso donde el paciente siente un vacío descomunal. En esta situación de vacío busca desesperadamente formar un vínculo. Esto lo hace vorazmente, entonces posesiona a la otra persona. Después de posesionarlo, termina generando más rechazo. ¿Por qué? Porque tiene una distorsión a la hora de poder entablar un vínculo, de mostrar sus emociones, de relacionarse, generando más rechazo. Este rechazo lo hace querer reaccionar con impulsos. Estos impulsos se pueden manifestar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque trata de querer llenar ese vacío
con trastornos conductuales, como por ejemplo conductas sexuales, conductas de voracidad en cuanto a la comida, lo cual hace que se vea más afectada la visión que tiene de sí mismo. Al verse más afectada todavía la visión de sí mismo, después va a tener reacciones impulsivas, agresivas, ya no contra un tercero, sino también contra sí mismo, por lo cual el paciente con trastorno límite de la personalidad es el más propenso al suicidio, a la autolesión, puede presentar signos de paranoia. Sin embargo, estos intentos de suicidio de este tipo de pacientes no son la búsqueda de la muerte, sino más bien son un acto de descarga por impulsividad. Es decir, todo este nivel de estrés que le genera esta sensación de no encontrar su lugar en el mundo, de ser rechazados, de querer acaparar con las personas, los lleva a la autolesión. Para este tipo de patologías se usan tanto estabilizadores del ánimo como antidepresivos, como inhibidores de la serotonina, puede ser citalopram, quetiapina, aripiprazol, sertralina, todo tipo de medicaciones. ¿Por qué? Porque en este tipo de patologías es necesario un trabajo en conjunto entre psiquiatra y psicólogo, donde yo como psicólogo lo que más aplico con este tipo de pacientes, más allá de que justamente hay posgrados para especializarse incluso en este tipo de patologías. De hecho, es un posgrado que tengo pensado hacer el año que viene, cuando termine el que estoy realizando este año, para poder interiorizarme más y tener más herramientas para ayudar a este tipo de pacientes. Esta sensación que tienen, o esta impulsividad que los lleva a no poder manejar un vínculo, los lleva a tener problemas de agresión para con los familiares, amigos, por lo cual se ven imposibilitados de mantener tanto una relación con la familia, como con amigos, como un trabajo, como mantener un estudio. De hecho, cuando el trastorno límite de la personalidad está muy exacerbado, generalmente se recomienda una internación. Entonces, estos pacientes no son lo mismo, los que llamamos también borderline, implican que uno sea que necesite para tratar este tipo de patologías una empatía extrema. ¿Por qué? Porque el paciente, al no saber manifestar, al no saber comunicarse o querer posesionar al otro, más allá de que esta idea de rechazo puede ser real como puede ser ilusoria, muchas veces este paciente puede sentir eso. Entonces, ese miedo lo lleva a querer posesionar a la persona, generando a veces más rechazo, incluso en el terapeuta. Por eso es que muchas veces necesitan un tipo de tratamiento especial, que son las habilidades sociales. Entrenar al paciente en conjunto con un psiquiatra que maneje esta desregulación del estado de ánimo y esta regulación de lo que es la falta de control de impulsos, en un entrenamiento en habilidades sociales para que la persona pueda aprender a discernir. ¿Por qué? Porque generalmente también son faltos de empatía, entonces dicen las cosas que quieren decir sin tomar conciencia de que están ellos provocando más rechazo en el otro, justamente aquello a lo que son alérgicos. Es decir, reaccionan con agresividad descomunal cuando se los rechaza y no pueden percibir que la manera en la cual ellos se relacionan con un otro es generando rechazo.